Bienvenidos, son las 3 en punto hora española y damos de nuevo la bienvenida a un espacio de 60 minutos de la Fundación Internacional URP. Este jueves 6 de octubre de 2022 se dedica a las soluciones para la prevención y gestión de las enfermedades en las empresas. Damos la bienvenida en todos los usos horarios, como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque tanto en directo como en diferido las sesiones de la Fundación Internacional ORP se pueden seguir en cualquier uso horario, en cualquier momento en que sus horarios, sus agendas se lo permiten. En esta ocasión hablamos de la prevención y la gestión de las enfermedades respiratorias, acotando aún más el arco a las enfermedades respiratorias agudas de origen infeccioso, las IRA, y sobre todo las soluciones para su prevención y gestión en las empresas. Por ejemplo, la gripe estacional es una infección vírica aguda que se propaga con facilidad y circula en todo el mundo con mayor incidencia en los meses más fríos del año, independientemente de la latitud en que nos encontremos. La mayoría de las personas se recuperan en una semana sin necesidad de atención médica, pero la enfermedad respiratoria aguda puede derivar en cuadros más complicados, como la bronquitis o la neumonía resfriado común, rinitis, faringitis, sinusitis, son algunas enfermedades respiratorias agudas y durante los 2 últimos años hemos focalizado mucho nuestra atención mediática y en general la vigilancia de la salud a escala global para evitar la expansión de la enfermedad por coronavirus provocada por el SARS-CoV-2, pero no debemos descuidar tampoco otros virus, como el virus sincitial respiratorio, el rinovirus, la influenza, el adenovirus o el metaneumovirus. Para ampliar más la información y aclarar dudas, contamos en esta sesión con la colaboración de especialistas como la doctora Marta Serrano, manager de Sanidad y Salud y Prevención de AENOR. Bienvenida, Marta. Buenas tardes, buenos días en Latinoamérica. Muchísimas gracias, Vilma. Un placer estar con vosotros. También damos la bienvenida, porque se conecta desde AENOR también, Pablo de Vicente, director del laboratorio de AENOR. Bienvenido, Pablo. Hola, muy buenas a todos y un placer estar aquí con vosotros hoy. Igualmente. Y aportará experiencia de campo Gerard Sellarés, área manager para DOR España. Bienvenido, Gerard. Hola Vilma, hola a todos, gracias por invitarnos y un placer estar hoy aquí con vosotros. Pues un placer para todos y vamos a aprender mucho. Y en este momento vamos a ceder la palabra en primer lugar a la doctora Marta Serrano. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, especializada en Medicina del Trabajo por esta misma universidad, máster en Prevención de Riesgos Laborales y doctoranda en la Cátedra de Medicina Legal y Forense. En la actualidad es manager de Sanidad y Salud y Prevención en AENOR, en la Asociación Española de Normalización y Certificación. Nos amplía información sobre herramientas que ayudan a la gestión. Así que adelante, Marta. Pues muchísimas gracias, Vilma. La verdad es que me has dejado sorprendida porque, madre mía, qué cantidad de cosas nos has contado sobre enfermedades y realmente, espero que lo estéis viendo ya, queremos, o en realidad la parte en la que vamos a hablar, y por eso también es hacer esta presentación, es que os vamos a, como adelantaba Vilma, a contar unas soluciones que os propone AENOR, y por eso contaros brevemente de qué van, pues quizás para poder abordar algo que quizás sea como una especie de secuela que nos ha quedado a todos después de esta terrible pandemia. Y yo creo que en este sufrimiento que hemos vivido en casa, que hemos vivido en los supermercados, que hemos vivido en el trabajo, pues nos ha quedado ese pensamiento de la importancia de cuidar de las instalaciones para en muchos casos prevenir el contagio de estas enfermedades infecciosas de ámbito respiratorio que nos contaba Vilma. De manera que para dar esta parte digamos, de respaldo por un tercero, pues os vamos a contar estas certificaciones que AENOR, pues de una u otra manera pone, ¿no?, en el mercado para que las organizaciones, para que las personas puedan tener esa confianza y esa seguridad en que van a estar bien
en este ámbito de la salud que tanto nos ha preocupado en los últimos años. Mirad, si tuviéramos que hablar del contexto que motivó esto, por contarlo de una manera secuenciada, pues os diría que evidentemente el motivo es la salud. Y no porque sea médico, y no porque aquí vayamos a abordar las patologías desde el punto de vista más sanitario, sino porque los números, que muchas veces son la mejor manera de poner una realidad o una respuesta ante la mesa, pues son claros. Efectivamente, quizás el desenlace ha sido esta COVID-19, ¿no?, que nos ha paralizado en muchos momentos. Pero hay un montón de enfermedades respiratorias, fundamentalmente algunas de tipo agudo, como ha sido la COVID-19, que son producidas por agentes patógenos, ya sean virus o bacterias, pero tampoco debemos perder de vista que hay un montón de enfermedades prevalentes cuyo foco es el aparato respiratorio, como puede ser la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de diferentes orígenes, o por ejemplo el asma, que sí que pueden verse empeoradas por este tipo de enfermedades de brote agudo, enfermedades agudas que pueden empeorar la sintomatología de una persona y que se pueden contagiar fundamentalmente, como vamos a ver, por microaerosoles. Sabéis que al principio no conocíamos muy bien cómo se contagiaba el SARS-CoV-2, teníamos de una manera clara, ¿no?, que realmente era una enfermedad cuyo foco fundamental era el pulmón, que se transmitía fundamentalmente por la tos, por los estornudos, y en esos microaerosoles donde sí se transportaba el virus, pues se producía fundamentalmente el contagio que podía ser evidentemente por inhalación directa, la inhalación directa que dependía también de dónde nos encontráramos, estamos hablando de distancias, estamos hablando de ambientes ventilados y por supuesto también de la capacidad infectiva del propio vector, de la propia persona, pero que evidentemente una mayor concentración de estos microaerosoles producía dos cosas. Evidentemente que tuviéramos mayor probabilidad de inhalarlos y contagiarlos, pero también de que estos se depositaran sobre superficies que de una u otra manera, aunque sí que es cierto que en el caso además del SARS-CoV-2, pues podía tener al final del proceso una evidencia limitada de la transmisión por estas superficies, nunca se ha podido descartar, como no se puede descartar de otras enfermedades de tipo infeccioso. De manera que parecía claro que mejorar esta calidad del aire que respiramos y de seguir abordando esa limpieza eficaz de los entornos donde desarrollamos nuestra vida en general, ya sea la laboral como la extralaboral, pues podría traer enormes beneficios en dos puntos de vista, ¿no? Solamente en el COVID, sino también en otras enfermedades, y ya sea en personas sanas o evidentemente en personas que podían tener a lo mejor alguna enfermedad pulmonar que pudieran traer de tipo crónico o simplemente pues, tener esa patología aguda en ese momento. No podrían empeorar fundamentalmente. De manera que la motivación para realizar este tipo de soluciones, que les vamos a explicar brevemente, fundamentalmente Pablo, que va después, y yo, pues trataba de dar respuesta a una preocupación social, en la que realmente, como indicábamos al principio, pues la gente está preocupada fundamentalmente por esa manera o esa posibilidad de contagiarse a través de simplemente los ambientes cerrados, mal ventilados o el uso de determinados servicios que pudieran estar contaminados con determinados patógenos, ¿no? Sin embargo, sí que es cierto que con estas soluciones no solamente damos respuesta a esa preocupación, que sí que es cierto que podía tener un origen en la COVID-19, pero que pretende ir desde luego más allá. Esa es la motivación fundamental de AENOR, pero que sin duda lo que hace es enriquecer este tipo de soluciones con las lecciones, digamos, aprendidas que hemos tenido durante estos años de pandemia y que nosotros también hemos ido desarrollando con nuestra certificación de protocolos en frente al COVID, de manera que esta solución nace enriquecida, por decirlo de alguna manera, con esta experiencia nuestra. Y sobre todo también porque, dado el momento epidemiológico en el que nos encontramos, nos permite, en tanto en cuanto ahora no nos encontramos en un brote agudo de ninguna
pandemia o de ninguna epidemia, si no nos encontramos en una cierta estabilización en la mayor parte del mundo, aunque todavía la Organización Mundial de la Salud hace que todos continuemos en pandemia, realmente sí nos permite quizás tener esta mirada ya no tanto intervencionista, sino una mirada más a prevenir el contagio. Es decir, esta es sobre todo una solución que trata de ser proactiva más que reactiva, como podía ser cuando nos encontrábamos en ese momento pandémico en pleno brote, ¿no? de casos. Y miren, dando respuesta a esto y dando por tanto respuesta a esa necesidad de que existieran unas superficies que estuvieran controladas en cuanto a la higienización, establecemos dos soluciones. La solución de higienización controlada, que se basa fundamentalmente a nivel operativo en dos partes, una parte que es la revisión de los protocolos de limpieza y desinfección que realizan las propias organizaciones en función de su actividad y en función de cada una de las partes de sus instalaciones, y que, bueno, hacemos una revisión documental, visitamos las instalaciones, pero lo novedoso también de esta solución es que ya no solamente establecemos un marco, por así decirlo, teórico, en el que la organización realiza sus protocolos, desde luego perfectamente documentados y perfectamente sistematizados, incluidos además en un marco de la mejora en la que se hacen su propio autodiagnóstico, sino que también lo que hacemos es añadirle una toma de muestras de superficies, es decir, es añadirle esa parte, digamos también, si me permiten, del dato, de la evidencia, y en este caso quizás es un nombre demasiado grande, pero la evidencia científica o la evidencia muestral, esa toma de muestras de superficies para la realización de los análisis y ver que realmente la limpieza ha sido eficaz. Ya no nos quedamos solamente en la superficie, sino que, como nos hemos dado cuenta también que la calidad del aire es muy importante para esta parte, como les decía, de la prevención del contagio, hay también otra solución, digamos, vincular, un poquito más amplia, que tiene en cuenta esta parte ambiental y que es la solución de control higiénico y ambiental, cuya marca ven ustedes a la derecha de la pantalla, que se basa básicamente lo mismo, pero que evidentemente incorpora ya también un protocolo de calidad de aire en el INVE. La sistemática de la auditoría es la misma, una revisión documental en la que se ve esa forma de proceder que tiene sus matices diferenciadores según la actividad y según la instalación de la organización que lo implante, y luego una visita a las instalaciones para ver que aquello que se dice que se hace realmente se hace, incluyendo esta parte, digamos, de determinaciones objetivas que se incorporan con las analíticas, ya no solamente de la toma de muestras de las superficies para realizar esos análisis, sino también se incorporan la medición de parámetros de tipo ambiental. Como ven... Un minuto, Marta, perdona. Un minuto, es que estamos ya en 13 minutos, tenemos 60 más o menos. Si puedes, más o menos, tenemos unas preguntas, si no podemos consumir demasiado tiempo en el espacio. Vale, pues pasamos a las preguntas. ¿Quieres que deje de compartir, Vilma? No, si puedes hacer una reseña en diagonal. La reseña en diagonal es que esto realmente lo que persigue casi voy a decirlo, si ya quedan dos cosas, simplemente comentar que son soluciones que pueden ser, digamos, o pueden ser necesitadas por empresas de todo tipo, es decir, son absolutamente transversales, dependiendo fundamentalmente de lo que busque cada una, incluso empresas de limpieza que quieren demostrar eficacia sobre sus métodos y productos, o por supuesto, cualquier empresa que quiera generar confianza y seguridad, tanto a sus propios trabajadores como a los clientes, en función sobre todo de la prestación del servicio que realicen, ¿vale? Entonces, esa demostración de eficacia, esa potenciación de confianza en este ámbito, como decía, de prevención, digamos, del contagio por esta contaminación, tanto de superficies como de ambiente,
y que es una solución integral que puede ser modular, que se puede realizar independiente o que se puede realizar un poquito más amplia, y que incorporamos además la competencia técnica de nuestros auditores, que son un equipo de auditor experto que ha estado trabajando en protocolos frente al COVID durante estos 2 largos años, más de 2, que incorporamos al laboratorio de AENOR, pero no voy a hacer spoiler, vamos a dejarle esa parte a mi querido Pablo de Vicente, que viene después, y evidentemente nos encontramos además con la notoriedad de marca, una marca, digamos, de confianza, si queréis decirlo, que de una u otra manera da esa confianza que se pretende en el caso de los clientes o los trabajadores que van a hacer esa prestación del servicio o el uso de ese servicio en las organizaciones. Así que esto era lo que os quería contar, ¿sí? Un poco las soluciones para que vierais que es algo distinto, que no es ninguna norma, que muchas veces siempre, hay muchos que a lo mejor me habéis escuchado otras veces, pues siempre hablamos de algo que ya he publicado. No, esto digamos que procede de la propia experiencia de AENOR, que lo hemos hecho un equipo de expertos con este foco, y era para que tuvierais el panorama. Ahora, Vilma, toda tuya. Muchísimas gracias, Marta. Disculpen la premura, pero el formato de 60 minutos es una hora completa y bueno, tenemos que dejar espacio al resto de contenidos, pero también como tenemos preguntas que van llegando, consultas, también debemos darle espacio. De las soluciones de certificación que has comentado, Marta, ¿hasta qué punto son compatibles con las medidas organizativas que se conocen hasta ahora en las organizaciones? Pues son absolutamente complementarias. A mí lo que me gusta sobre todo decir es que dependen un poco del momento epidemiológico que nos encontremos. Es decir, además lo estamos viviendo, por ejemplo, en la situación que yo conozco más, que es en España. Es decir, ahora esas medidas organizativas por el momento epidemiológico que nos encontramos se han ido relajando y, sin embargo, esta es esa otra parte de la evidencia, de la prevención, absolutamente compatibles. Ahora ya no estamos en ese momento, pero no son descartables. Al final, si se llega, vamos a tener que seguir manteniendo esa distancia o esas otras medidas. Absoluta compatibilidad. Siguiendo con la compatibilidad, hay una norma española, la UNE 171-330, que trata sobre la calidad del ambiente interior. ¿Ambas soluciones pueden integrarse? ¿Está pensado para que se integren? Perfectamente, pero imagínate, bueno, esta norma además, esta norma quizás es un estatus superior. ¿En qué sentido? En el sentido de que establece 3 partes. Una primera parte que es una parte diagnóstica, en la que dice realmente qué es lo que tenemos que pensar, si vamos a evaluar la calidad de ambiente interior, que nos hace un itinerario sobre aquellos factores que tengamos en cuenta. Una parte 2 que es sobre verificación, es decir, cómo verificar que realmente se cumple con esos parámetros de calidad, y una tercera parte que sería la parte del sistema de gestión, que es así que sería una norma en sí misma. Yo diría que son absolutamente compatibles en el sentido de que si hacemos un primer escalón sería esta parte, digamos, que va a esta prevención del contagio, esta parte nuestra que hacemos de la higiene controlada y de la calidad de ambiente, y luego ya pasaríamos a esta otra parte que sería sistematizarlo con un sistema de gestión normativo. Lo que tienen estas normas también, y por si alguno de los que nos oyen tiene curiosidad, es que son normas que llevan mucho tiempo y que no se han revisado. De manera que también hay que ser cauto en ese sentido. Que hay que compatibilizar un poco con realmente la normativa y la bibliografía que se lleva a cabo ahora. Es evidente que estas normas son sobre todo para edificios de construcción antigua, para edificios dependiendo del uso que se haga con mucho tránsito de gente. Es decir, como digo, y a modo de resumen para quien nos está escuchando, son 2 escalones. Un escalón primero, que serían estas soluciones que les hemos presentado hoy, y una parte ya segunda, un poquitín más elevada, en tanto a edificios enfermos, etcétera, y sería estas normas teniendo ese matiz diferenciador que les digo, de que no han sido revisadas desde hace algún tiempo y que habrá que contrastarlas un poco con la bibliografía. Cierto, la revisión, la actualización debe ser algo permanente, exigible, continuado, controlado.
con registro. Sí. Has hecho una referencia, de hecho, bien, había un recuadro con el recordatorio de limpieza y ventilación. De hecho, es interesante porque hay una pregunta que viene al caso. Quizás es una medida conocida por todos, a todos los niveles, tanto en casa como fuera, pero podríamos clasificar una consulta que llega. La limpieza y ventilación, ambas son soluciones complementarias, consecutivas o ambas cosas. Siempre Pues está bien aclarar conceptos, ¿cierto? También me encantaría contestar como dicen aquí en España, como los gallegos, y decir depende, y es que es un poco así, es un poco depende, porque ambas deberían ser complementarias, pero también estamos, y vamos a ver luego un ejemplo fantástico y maravilloso de Gerard, de esta empresa, en la que, hombre, la calidad del ambiente, si hacemos una prestación de un servicio fuera, pues no es lo prioritario en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que hay que realizar las cosas siempre con un análisis exhaustivo, y lo comentabas antes, Vilma, de lo que es necesario. Es decir, dependiendo del flujo, es igual que cuando decimos un poco esta revisión de protocolos, pues depende, por ejemplo, del tránsito. Hay zonas donde transita más gente y esas son las que van a necesitar más. Hay zonas que tienen peor ventilación. Esas son en las que vamos a tener que hacer una supervisión y un mantenimiento diferente. Es decir, al final, dependiendo de qué es lo que busquemos, son absolutamente complementarias, pero pueden ser independientes. Es decir, hombre, en un edificio, pues lo bueno sería compatibilizar ambas, porque tampoco quiero yo contradecirme cuando comentaba antes que en función de la cantidad de gente, pues también es cierto que los aerosoles se concentran más y entonces mayor concentración, mayor probabilidad ya no solamente de infectar las personas, sino incluso también las superficies. Entonces, es un poco ese depende que decía yo al principio, siempre las cosas analizando en función de las necesidades y de lo que se pretende. Y hablando de necesidades, una pregunta muy prosaica, muy práctica y de respuesta muy breve. ¿Dónde podemos encontrar los requisitos para la certificación? Esta es una pregunta que suele ser recurrente. Sí. Bueno, esto evidentemente, como es una solución, ya te digo, elaborada por expertos de AENOR, se encuentra dentro de lo que nosotros denominamos un reglamento particular de certificación. Ahí es donde se desarrollan los requisitos que tiene que tener ambas soluciones. Por una parte la de superficies, por llamarla de alguna manera, y por otra parte la que incorpora ambas soluciones. En ella hay una serie de requisitos generales, hay una serie de requisitos de autocontrol, hay requisitos de formación, de recursos, si hay parte de desinfección hay algo nuevo, es decir, eso sí luego se desarrolla de una manera más exhaustiva, pero en un documento, por decirlo así, interno de AENOR, que es lo que llamamos reglamento particular, donde a nosotros nos gusta decir que es donde se explican todas las reglas del juego. Es decir, qué necesitas y qué de una u otra manera tienes que cumplir, que estamos hablando también de determinaciones analíticas, que yo no quiero hacer spoiler, pero se me escapa, Pablo, se me está escapando, así que yo creo que ya me voy a callar. Por eso, exacto, por eso, siguiendo las reglas del juego, seguimos las reglas de los 60 minutos y despedimos a Marta Serrano para dar paso a continuación. Vamos a poner la atención en la importancia de las evidencias, el papel del laboratorio, dando la palabra a un perfil con un amplio conocimiento en salud multiespecie y ambiental, en la figura de Pablo de Vicente, licenciado en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y técnico en control de calidad alimentaria. Pablo de Vicente es director del laboratorio de AENOR. Adelante, Pablo. Tienes la palabra. Muy bien, pues. Unos 10 minutitos máximo. No te preocupes, voy a ir rápido. Muchísimas gracias, Vilma. Si además, como Marta ha ido haciendo spoilers, pues voy a ir más rápido. Bueno, voy a compartir un segundito la presentación. A ver, por aquí estamos. Perfecto. Imagino que la estáis viendo ya. Sí, correcto, Vale. la vemos.
Perfecto. Bueno, pues es una presentación muy cortita, simplemente un poco lo que quería hacer, lo que quiero hacer con esta presentación es el centrar un poco la importancia que comentaba Marta de por qué de los análisis, de por qué hemos incluido los análisis en esta solución de certificación. Y pues mirad, al primero que os voy a presentar es a William Thomson Kelvin. Este es un científico inglés que fue el creador de la escala Kelvin, de grados Kelvin de temperatura. Y hay una frase que se le atribuye a él que dice que es que lo que no se mide no existe y lo que no se mide no se puede mejorar. Casi con esta frase yo acababa mi presentación, porque para mí las mediciones de las que estamos hablando no dejan de ser realmente los análisis. Es decir, si yo no mido, yo no estoy controlando determinados parámetros que me permiten a mí verificar esta seguridad higiénica o esta seguridad ambiental, no los voy a tener controlados y esto no va a existir para mí, con lo cual no voy a poder trabajar sobre ellos, no voy a poder mejorarlos. Es por ello que nosotros en el laboratorio, para nosotros esta frase realmente es una de las frases más importantes y que llevamos en nuestro ADN. Y es que nosotros lo que estamos haciendo todos los días es medir. Estamos midiendo determinados aspectos, por decir así, de nuestra vida diaria, lo cual nos permite el poder establecer unos procesos de mejora continua. Por ejemplo, algunas de las cosas que medimos en el laboratorio, y voy a pasar muy rápido por encima, el laboratorio es un laboratorio que lo tenemos ubicado en Madrid, en España. Inicialmente se centró en la parte de alimentación. Tenemos un laboratorio físico-químico destinado principalmente a todo el tema de contaminantes alimentarios y temas de calidad alimentaria. Un laboratorio microbiológico centrado en temas también de calidad, pero aquí tanto ambiental como alimentaria, y de seguridad ambiental y alimentaria. Tenemos un laboratorio destinado a la realización de análisis en mascarillas. Pues bueno, a raíz de la pandemia y viendo un poco la escasez de medios que había para poder verificar la eficacia de las mascarillas, pues pusimos en marcha las técnicas necesarias pues para hacer los controles tanto de eficacia de filtración como de respirabilidad. Luego tenemos otro área, este está más dirigido a los aspectos alimentarios, que es un área sensorial que trabaja principalmente con paneles de consumidores para verificar los gustos de los mismos y el poder modificar los alimentos. Y luego, por último, tenemos un área de operaciones, que está involucrado de forma muy directa en esta solución, ya que es la que se encarga de gestionar y de organizar todas las tomas de muestras que se hacen en los distintos clientes. Bueno, pues visto esto, visto que en el laboratorio realmente lo que nos dedicamos es a medir y a poner en evidencia por determinados aspectos que es necesario conocer, vamos a ver un poco qué es lo que hacemos en estas dos soluciones de higienización controlada y control higiénico y ambiental. Bien, como bien comentaba Marta, los dos tipos de muestras que tomamos son las muestras de superficies y las muestras de ambientes. Las muestras de superficie las muestras de superficie las vamos a tomar en las dos soluciones, en higienización controlada y en el control higiénico y ambiental, mientras que las de ambiente solamente en la del control higiénico y ambiental, es decir, cuando ya estamos haciendo esa evaluación global de la instalación. ¿Qué análisis vamos a hacer en las superficies y qué análisis vamos a hacer en el ambiente? Pues aquí sí que deciros que ahora mismo estamos en un proceso de evolución. La solución de análisis del control, la higienización controlada, nace en el COVID e inicialmente, y a día de hoy todavía se hace así, se tomaban y se toman muestras de superficies para verificar, por un lado, la ausencia de COVID en estas superficies y luego, por otro lado, para verificar la ausencia de determinadas bacterias. Ahora mismo, como queremos hacer muchísimo más transversal la solución, estamos en proceso de cambio, de tal manera que lo que vamos a hacer y lo que vamos a medir en las superficies es una sustancia que es el ATP. Este compuesto, esta estructura, se encuentra presente en el ADN, tanto de las bacterias como en el ADN de los virus, y lo que vamos a hacer de esta manera es hacer un control muchísimo más global. Entonces, lo que estamos haciendo, estamos cogiendo muestra mediante un hisopo,
y in situ, según se está haciendo la auditoría, podemos tener el resultado mediante este pequeño equipo que veis aquí en la foto. Por otro lado, lo que vamos a hacer es también tomar muestras para determinar y para controlar determinados aspectos ambientales que me están afectando en la salud, como comentaba Marta. ¿Cuáles son estos aspectos? Pues principalmente lo que vamos a ver son partículas en suspensión y CO2, que me van a dar un indicador de la contaminación de este ambiente, de la contaminación del ambiente y por tanto del riesgo que supone. Y por otro lado, la temperatura y la humedad relativa, que también me inciden de forma muy directa en la salud. De esta manera, tenemos un control global de estos aspectos ambientales que me están incidiendo pues, en todas las personas que pasen por las instalaciones o en todos los usuarios, como es el caso de que veremos posteriormente con Fried Road, que nos comentará Gerard. Vale. ¿Cuándo vamos a tomar las muestras? Bien, pues las muestras se van a tomar durante el proceso de certificación, bien en la auditoría o bien durante los periodos de auditorías. Y además también recomendamos que forme parte del proceso de autocontrol, es decir, que las propias empresas de forma independiente para verificar su sistema de certificación, su sistema de gestión, realicen también estos ensayos. Al final, todos estos análisis lo que me van a dar es una medida muy objetiva de la situación en la cual se va a encontrar una instalación, un edificio o en la cual podemos encontrar, pues como veremos posteriormente con Gerard, pues por ejemplo, pues una bicicleta, un patinete o un coche de alquiler, por ejemplo. Es decir, aquellos bienes que van a ser utilizados por muchas personas diferentes. ¿Qué me permite esta medida? Estas medidas, que lo veremos posteriormente, me van a permitir realizar un proceso de mejora continua. Si yo tengo un resultado que es incorrecto o yo tengo un resultado que se me acerca un poco al límite, lo que me va a permitir es adelantarme de alguna manera para poder mejorar esa situación y que no me genere un problema. Al final, en estas soluciones lo que vamos a tener es que por un lado vamos a tener la auditoría en la cual estamos viendo todo el sistema de gestión, por otro lado vamos a tener los análisis y la suma de los dos es lo que me va a dar lugar a la certificación. Y poquito más que comentaros, lo que os he comentado de la mejora continua y que al final con esto también lo que se trata es de obtener un reconocimiento por parte de los usuarios finales, bien sean estos usuarios empleados o bien sean pues, usuarios de una bicicleta o de un coche de alquiler, por ejemplo. Y nada más. Muchísimas gracias, Pablo, y muchas felicidades por el control del tiempo, porque tenemos preguntas que además tienen su miga, porque claro, la primera tiene que ver con un directo en la frente. Si la certificación se obtiene en base a resultados de auditoría y ensayos, ¿qué pasa si un resultado no es correcto, que no se obtiene la certificación? No. En el caso de que haya algún resultado incorrecto, pues ocurre igual que si hubiese cualquier otro tipo de no conformidad durante la auditoría. Se da la opción pues, de presentar un plan de acciones correctoras que luego se evalúa. En el caso de que no sea uno y que sean muchos resultados incorrectos, pues es posible que, igual que en el caso de una no conformidad mayor, hay una auditoría extraordinaria, pues hubiese una toma de muestras extraordinaria para ver que se ha corregido la situación. Pero no supone que si hay un resultado incorrecto no se consigue la certificación. Pues muchísimas gracias, porque esta siempre es una pregunta también bastante recurrente en cuestiones de certificaciones y normalización y analíticas, etcétera. Sí. ¿Cuáles son los límites que hay que establecer, que se indica que hay que establecer para que un análisis sea correcto o no? Vale, pues a ver, tenemos establecidos, por decirlo así, dos tipos de límites. Un límite que nosotros llamamos que es un límite de alerta y un límite de acción. ¿Vale? El límite de alerta es, ten cuidadito, estás justo bordeando, hay que echar un vistazo y tomar medidas. Y el límite de acción es, oye, ya estás fuera de rango o tienes realmente un riesgo. ¿Vale? Estos límites están establecidos en el caso de superficies en base a estudios científicos que hay
relacionados con el tipo de análisis que estamos haciendo de luminiscencia. Y en el caso de las medidas ambientales están basadas en la norma de calidad de ambiente interior y también en una reglamentación que tenemos aquí en España específica de ambientes interiores. Pues muchísimas gracias. Y efectivamente está siendo muy breve y muy concreto. Esperamos que la audiencia esté tomando nota, o si no, por supuesto, pueden consultar a posteriori la grabación de la sesión porque tiene contenido. En la presentación comentas que los análisis se realizan durante el proceso de certificación, pero que también es recomendable hacerlo como autocontrol. Si se pudiera aclarar un poco más este punto, en qué consiste el autocontrol. A ver, nosotros durante la auditoría vamos a hacer esas tomas de muestras, de superficies y de ambientes porque necesitamos tener esa evidencia, ¿no? De cómo se están haciendo las cosas en la instalación. En el caso, por ejemplo, de que hubiese varias instalaciones o varios edificios, pues vamos muestreando los distintos edificios, porque al final son instalaciones distintas que se pueden gestionar de forma diferente y tenemos que conocer cómo, pues bueno, como la entidad que va a dar fe de cómo se están haciendo las cosas, tenemos que conocer cómo se está haciendo. Pero lo que tenemos es una foto puntual. Vamos a tener una foto puntual del momento en el que hago la toma de muestras o en el momento que hago la auditoría. No tengo realmente la foto, y así funcionan todas las certificaciones. Yo no tengo un vídeo que veo cómo están grabando, por decir así, o cómo está funcionando la instalación durante todo el tiempo, sino que tengo una foto puntual. Por eso recomendamos que que en el autocontrol, es decir, en aquellos controles que hace la propia empresa, para verificar, oye, que su sistema de gestión está funcionando, que esos controles puede ser un checklist, puede ser determinados registros para verificar, oye, mira, pues el personal de limpieza me viene todos los días y realmente veo que a simple vista lo está haciendo muy bien. Oye, mira, la temperatura que tengo en el termostato efectivamente marca la correcta, ¿no? Son medidas de autocontrol, pero nosotros lo que recomendamos es que se hagan también estas mediciones, porque al final... Decía Marta, es casi una evidencia científica. Yo lo siento, Marta, te voy a corregir. Es una evidencia científica. Es una evidencia científica que te va a dar una información muy veraz de la situación real en la que estás. Ya no es algo subjetivo de, uy, la mesa está limpia, uy, esto está bien. No, no, no. Yo tengo una medida real, porque a lo mejor hay cosas que no veo, pero que están ahí. Por eso es por lo que recomendamos ese autocontrol. Muchísimas gracias. Una cosa que sí se ve es que el laboratorio es una cuestión física, además de un tamaño considerable, Sí. y que se ve el laboratorio que dirige Senador está en Madrid, pero digamos estas analíticas, estos controles se pueden realizar en algún otro laboratorio. ¿Tenéis alguna otra sede en Latinoamérica? Buena parte de nuestra audiencia está en Latinoamérica y es una información de interés. A ver, sí se puede hacer sin ningún problema. Tenemos acuerdos, ahora mismo tenemos acuerdos con laboratorios en Latinoamérica, con lo cual no hay ningún problema en hacerlo. Además son medidas, son análisis que se hacen in situ, o sea, vamos a la empresa y hacemos el análisis ahí in situ. Con lo cual sí lo estamos ofreciendo en Latinoamérica y se puede llevar a cabo allí sin ningún problema. Así que encantados de que vengan solicitudes de allí también. Muchas gracias, Pablo. Despedimos momentáneamente a Pablo, al igual que antes con Marta, quienes esperamos poder recuperar al final, porque continuamos con la sesión y continuamos con la experiencia de campo, con la experiencia empresarial, por lo que cedemos la palabra a la exposición, las soluciones de higienización en servicios de movilidad compartida, a Gerard Sellares, es Area Manager para DOT España, para RAI DOT España, es responsable de las relaciones institucionales de la empresa en el país y con anterioridad ha trabajado en startups de movilidad como Uber o Cabify. Adelante, Gerard. Hola de nuevo, Vilma. Voy a compartir mi pantalla, no sé si lo puedes hacer tú, creo que lo puedo hacer yo mismo. ¿Podéis ver mi...? Está compartida. ¿Se ve? Vale, perfecto. ¿Veis mi pantalla, verdad? Sí, exacto. Vale. Vemos una pareja de ancianos con vehículos. Exacto. Vale. Pues os explicaré ahora un poco qué es DOT. Seguramente la gente en Europa o que viene en ciudades donde nosotros operamos
sabréis lo que es, pero el resto no. DOT es una empresa de movilidad compartida. Nosotros ofrecemos estos patinetes y estas bicicletas a los ciudadanos, donde básicamente en sus calles los pueden encontrar aparcados y los pueden alquilar a través de una aplicación. Nuestra visión o nuestra misión es muy simple, es decir, DOT nace con el objetivo un poco de liberar nuestras ciudades con viajes limpios para todos, ¿no? Cuando hablamos de viajes limpios, lógicamente hablamos de viajes, por un lado, no contaminantes, pero también viajes que no generen ruido a través de vehículos eléctricos compartidos. ¿Qué es DOT? Bueno, DOT es una empresa europea. Nosotros nacimos en Ámsterdam en 2018 y ahora mismo estamos operando en 40 ciudades. Tenemos unos 50.000 vehículos y parte de nuestra operativa, lógicamente, es que solo entramos con ciudades donde tenemos licencia. Es decir, al final nosotros para operar necesitamos tener una licencia de ocupación del espacio público y por lo tanto para hacerlo siempre tenemos que de alguna forma pues, solicitar permiso a las ciudades, permiso que luego, una vez se nos es concedido, nos permite pues, operar este tipo de vehículos y ponerlos a disposición de los ciudadanos. Lo que os contaba antes, DOT fue fundada en Holanda, la fundaron Henry y Maxim, que son dos visionarios del mundo de la movilidad compartida. Y ahora mismo tenemos unos 840, 850 trabajadores con contrato indefinido. Ahora os contaré un poco lo que hacemos en las distintas ciudades, pero básicamente tenemos 2 sedes europeas, una en París y una en Ámsterdam, y tenemos 26 centros de operaciones locales que están divididas pues, en las ciudades o países que os he enseñado anteriormente. Como os decía, todos los empleados son a tiempo completo, o sea, trabajos, jornada, o sea, tiempo completo, contratos indefinidos. Y más o menos la mitad de nuestros empleados trabajan en los almacenes, el resto trabaja lógicamente en las oficinas centrales, pero aquí tenéis algunas fotos de un poco lo que hacemos, ¿no? Es decir, por un lado tenemos la operativa de calle, es decir, operativa de intercambio de baterías, redistribución de los vehículos, y por otro lado también tenemos toda la operativa de almacenes, donde lógicamente, y ahora entramos quizás más a la cuestión, ¿no? Que es donde de alguna forma reparamos, higienizamos todos los vehículos, como podéis ver, por ejemplo, en la imagen inferior derecha, donde un operario en Italia está desinfectando uno de nuestros patinetes. ¿Qué reciben nuestros empleados cuando los contratamos? Pues primero de todo reciben una formación inicial obligatoria de unas 24 horas sobre cómo va a ser su puesto de trabajo. Y luego, lógicamente, reciben una formación continua que va variando en función de cada país. Además, DOT tiene una iniciativa que llamamos Ride Your Future, que básicamente se encarga de alguna forma dar una formación profesional optativa a aquellos pues, conductores, trabajadores, mecánicos que trabajan con nosotros en temas de herramientas informáticas, idiomas, gestión y organización, etcétera, para que de alguna forma puedan pues, seguir creciendo profesionalmente en la empresa o a nivel de carrera profesional, pues ya sean fuera de nuestra empresa. ¿Qué hacemos nosotros sobre el mantenimiento? DOT es una de las únicas empresas en el sector que tiene trabajadores o tiene el 100% de la plantilla a jornada completa y con contratos indefinidos. Otras empresas, por ejemplo, lo que hacen es subcontratar este tipo de servicios a empresas logísticas. Nosotros, al tenerlo todo interno, al final lo que tenemos es un control total del mantenimiento, ¿no? Pero también tenemos retos y también tenemos necesidades que de alguna forma tenemos que dar respuesta para de alguna forma pues, adaptarnos no solo a la normativa local, sino para intentar tener pues, los más altos estándares de calidad en nuestra operativa y al final poder dar un servicio fiable a nuestros clientes, ¿no? Pues, aquí os pongo tres ejemplos, ¿no? Pues, por un lado, hacemos controles de calidad proactiva cada 10 viajes, es decir, cuando un vehículo ha hecho unos 10 viajes, recibimos una alerta que se tiene que de alguna forma hacer una revisión rápida.
A modo de ejemplo, pues si un patinete hace unos 3-4 viajes al día, esto implica que un tercio de la flota es revisada cada día. Luego, lógicamente, tenemos un mantenimiento predictivo, es decir, cuando vemos o a través de tecnología no podemos de alguna forma anticiparnos a problemas que puedan tener nuestros vehículos. Y finalmente tenemos un mantenimiento reactivo, donde lógicamente nuestros vehículos están en constante uso y cada 50 viajes pues llevamos los vehículos al almacén y les hacemos un control y un mantenimiento pues con muchísima más profundidad, ¿no? Podríamos hablar que el tema de la higienización, por ejemplo, entraría en el control de calidad proactivo, que es algo que hacemos casi a diario. Ya para terminar, nosotros creemos que la movilidad lógicamente tiene que ser tan segura y tan fiable como el transporte público. En España, al menos donde yo vivo, puedo ver, ¿no?, que la mayoría de empresas de transporte pública han sido certificados con protocolos de higienización de AENOR. Por lo tanto, nosotros queremos estar un poco a la altura también del transporte público en temas de seguridad, de higienización y sobre todo también de fiabilidad para poder dar un servicio acorde a nuestros clientes. Finalmente, DOT se convirtió en somos el primer operador que operamos o que fuimos aceptados por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente que hemos sido capaces de reducir nuestra huella de carbono por kilómetro recorrido. Veis, este 48% es la reducción que hemos hecho desde que lanzamos nuestras operaciones en 2019 hasta ahora. El 77% de nuestros viajes son realizados con furgonetas eléctricas o baterías de carga, es decir, cuando nosotros tenemos la operativa en calle, el 77% de esta operativa es hecha con furgonetas que son eléctricas o con bicicletas que llevan baterías en ellas para poder hacer el intercambio. Y al final, como os decía, pues el 91% de nuestros viajes usan baterías sostenibles e intercambiables, ¿no? Es decir, que al final, cada vez que queremos recargar un patinete, no tenemos que recoger el patinete y llevarlo al almacén, sino simplemente lo que hacemos es el intercambio de baterías en la calle, por lo tanto somos mucho más eficaces, pero eso también implica que se tiene que hacer una serie de pasos para tener un servicio fiable, estable y lógicamente higiénico en la calle, ¿no? Y es algo que podemos tratar luego en las preguntas. Y finalmente, a modo de ejemplo, ¿no?, os comentaba que todas las ciudades donde operamos, ¿no?, pues al final operar en Europa nos implica que la mayoría de ciudades donde operamos han sido declarados o tienen zonas que han sido declaradas patrimonio de la UNESCO, ¿no? Y por lo tanto para nosotros es importante pues llevar una operativa responsable, sostenible, pero que sobre todo se adapte también al entorno en el que operamos, lógicamente pues haciendo viajes sin contaminación, pero también sin ruidos. Y poco más, esto es DOT, espero que haya quedado claro. Podemos lógicamente, Vilma, pasar a las preguntas si hay. Sí, efectivamente, porque claro, ya lo apuntabas en la presentación, detectasteis que AENOR era una entidad de certificación de calidad para el usuario de transporte público y digamos que esta es una motivación, ha sido una motivación por parte de RideDot para embarcarse en la certificación. ¿Ha habido alguna más? Exacto, la principal razón es la siguiente, es decir, nuestros vehículos al final, tal y como os contaba, son compartidos, es decir, no es un vehículo que use una sola persona y que simplemente pues sea ella responsable de ella. Nuestros vehículos de media son usados entre 3 y 6 personas cada día. Estas personas lógicamente van a interactuar con el vehículo, van a poner pues sus manos en el manillar, van a usar o van a tener que adaptar el sillín del vehículo, es decir, va a haber una serie de manipulación de este vehículo que al final a nosotros lo que nos obliga como operador responsable es a certificar o a intentar dar la seguridad al usuario que ese vehículo ha sido higienizado o ha seguido una serie de procesos que hacen que sea tan seguro como el transporte público. Y allí es un poco el motivo por el que decidimos contactar a AENOR y entrar en este proceso de certificación.
Muchísimas gracias por la respuesta, que además es muy clara. Digamos que se han podido presentar dificultades en el proceso a la hora de implantar el esquema. ¿Cuáles han sido algunas de esas dificultades, o al menos las más destacadas? Porque el proceso es complejo. Aparentemente parece algo muy sencillo, pero no lo es. El proceso es complejo. No sé si me oís bien porque pone que mi internet Sí, no es muy... sí. A veces se pierde un poquito, pero es muy leve y no dura mucho. Se oye. Gracias, Gerard. Vale. El proceso a priori puede parecer fácil, pero sí que es verdad que es un proceso complejo. Para nosotros el principal reto ha sido poner de alguna forma todo de procesos o todo de certificados internos o todo de documentación interna que muchas veces tenemos o poco ordenada o que seguimos un poco de forma manual o autodidáctica en un formato que sea totalmente formal, totalmente homologado y que de alguna forma esté todo sintetizado en un mismo sitio. DOT, como os he dicho antes, opera en varias ciudades. Nuestras sedes están en París y en Ámsterdam, y eso lógicamente implica que muchos de estos procesos o mucha de la información está centralizada en esas sedes. Por lo tanto, uno de los retos también ha sido de alguna forma movilizar todos estos recursos internos para de alguna forma poder acceder a toda esta información que tenemos, pero ponerla todo o centralizarla todo para poder tener esta certificación. Muchísimas gracias. Continuando con la cuestión de la certificación, ¿qué esperáis de esta certificación de cara al cliente interno y externo? Y si está cumpliendo vuestras expectativas, entre la expectativa y el resultado, o la percepción del resultado, ¿hay un decalaje corto, amplio? Definitivamente está cumpliendo nuestras expectativas. Nosotros sí que es verdad que os contactamos o contactamos con AENOR al principio pensando simplemente en nuestro cliente, es decir, lo que os contaba al principio, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar al cliente que cuando ponen sus manos en las empuñaduras del patinete pueden estar de alguna forma tranquilos de que el proceso de limpieza que ha seguido nuestras instalaciones es el correcto y puede estar certificado? Lo que nos hemos dado cuenta, o lo que nos ha hecho de alguna forma superar nuestras expectativas, es que también nos ha ayudado mucho a nivel interno a organizar procesos dentro de nuestros almacenes. Es decir, poder tener áreas concretas en nuestro almacén donde se hacen procesos específicos, poder contar con una serie de herramientas internas o incluso poder contar con los productos homologados o certificados por las autoridades sanitarias para llevar a cabo nuestras operaciones, son cosas que quizás en un principio no habíamos pensado. Ya os digo, simplemente pensábamos en, oye, ¿cómo podemos dar seguridad al usuario final que nuestros patinetes son de alguna forma seguros a nivel higiénico? Pero sí que es verdad que hemos visto también muchos beneficios a nivel organización interna, que de hecho estamos aplicando en otros almacenes sin incluso tener la necesidad de tener una certificación externa. Es decir, a nivel operativa interna nos ha ayudado mucho a ser más eficientes también. Correcto. Hay aquí una pregunta que, bueno, es muy directa. ¿Mejoraríais algo de la certificación, del proceso, de la organización? Esta es una buena pregunta. Nosotros realmente no mejoraríamos nada, pero sí que hay un aprendizaje que de alguna forma tomamos la decisión rápido al principio, que es nosotros intentamos hacerlo todo de alguna forma de nuestra parte junto con AENOR muy al principio. Lo que yo recomendaría a aquellas empresas que tengan un día a día bastante ajetreado, como es nuestro caso, que intenten de alguna forma contar con la ayuda de algún tipo de organización externa, de alguna consultora,
que muchas veces ayuda a implementar este tipo de procesos. Y eso es un poco el aprendizaje que hemos tenido, es decir, contar con algún tipo de ayuda externa antes de llegar a esa famosa auditoría es algo que a nosotros nos ha servido y que creo que si de alguna forma la hubiéramos querido implementar nosotros sin ningún tipo de asesoramiento externo, es probable que nos hubiera costado o no hubiéramos de alguna forma superado esta auditoría, ¿no? Como contaba Pablo anteriormente. Así que a nivel de consejos recomendaría a la gente que se dejara aconsejar o que incluso pues pagara un poco más, ¿no? Pero que tuviera la certeza de que los procesos que están siguiendo son los correctos y no esperar a poder tener el riesgo de suspender una auditoría, que no es algo muy, muy apetecible, la verdad. Muchísimas gracias, Gerard. Vamos a pedir la presencia de nuevo de Marta Serrano y Pablo de Vicente, junto con Gerard Chellaret, para un poco el cierre, las conclusiones finales de la jornada. Hay una cuestión a poner sobre la mesa y es que el caso expuesto de certificación de movilidad compartida es un caso francamente complejo, una realidad económica en evolución, de desarrollo. Obviamente vivimos ya en una economía cada vez más colaborativa, más de compartir, sostenible, que debemos todos cuidar por el medio ambiente. Digamos que este ejemplo reúne todos esos requisitos. Gerard lo explicaba en su presentación, cómo es una compañía que desde su origen cumple con los requisitos, con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y bueno, ha reconocido efectivamente la labor de AENOR, no solamente como certificación, sino como asesoría. En el momento de, Marta, Pablo, en el momento de asumir el reto, más que el riesgo, el reto de certificar un caso de este tipo, ¿qué se planteó AENOR? Pablo, tú o yo, bueno, o los dos, Tira, de manera complementaria y secuencial, como nuestra sección. Efectivamente. Ya está, voy yo primero. A mí es que es un reto que me apasiona, es que me parece la organización ideal. O sea, no sé, es pilotarlo desde el ejemplo mejor. O sea, porque es que es una solución que les encaja, es una solución que encaja al consumidor, que le da confianza. Buah, esto es un reto. Pero también digo, y Pablo, ya te dejo, que sé que vamos muy justos de tiempo y sé que a ti también te gusta hablar. Pero además partimos también de la seguridad de nuestro laboratorio, y lo digo de verdad, de esa parte analítica, de esta parte, y que ya no solamente es un marco teórico, que también, sino también de la evidencia científica. Ahora lo he dicho sin ningún entrecomillado, Pablo. Muy bien, Marta. Pues efectivamente, Vilma, es lo que comenta Marta. A ver, yo creo que en AENOR, además, veníamos y todavía estamos de la certificación de protocolos COVID, en la cual asumimos también ese reto tan importante de generar confianza en la sociedad en la época más dura de la pandemia, y pues ahora era el momento de continuar, pero y evolucionarlo, o sea, evolucionarlo hacia algo, pues lo que comentamos, muchísimo más general. Y estamos hablando de un servicio, efectivamente, en el cual pasa mucha gente, que utiliza mucha gente, que hay un riesgo y que puede generar un miedo, y realmente pues esos son los retos que interesan a AENOR, en generar confianza realmente en ese tipo de servicios. Y una empresa comprometidísima con el medio ambiente, es decir, ahí los MIPRIs ya estaban colocados, y ya. Están los no, pero quería añadir una cuestión que entiendo que a los tres os planteo seguramente una serie de handicaps, elementos, es que están en la calle. En la calle no solamente intervienen los usuarios del servicio, interviene cualquier persona en un momento dado que pueda pasar por la vía, ¿no? Que toca algo, que bueno, estornuda. Todas estas cuestiones tienen que estar presentes en
el proceso, en la puesta en valor del proyecto, ¿cierto, Marta? ¿Cierto? Y Pablo. Así es, y así tiene que ser. Eso es un poco también, y dependerá de los espacios. Habrá zonas que ellos además han estudiado que tienen mayor frecuencia de uso, otras menor. Es decir, al final es un reto, yo creo que fantástico y no exento de cierta complejidad en cuanto al análisis. Pero sí que hacer ese ejercicio, yo creo que Gerard lo decía estupendamente, pues supone tener como mucha más seguridad de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Es decir, esta fase de diagnóstico, de ver cómo abordar este tema con una sistemática, consiste exactamente en todo eso, en tener en cuenta todos estos factores, que tampoco tienden tanto al infinito, que al final luego todo eso como mucho, es mucho menor de lo que en un momento determinado podemos pensar, porque efectivamente están en la calle al alcance de todos. Luego es mucho menos. En el Pablo, día a día, o Gerard. Pablo, primero Pablo y cerraremos ya con Gerard. Ya hemos cumplido rigurosamente el tiempo, lo cual nos congratula muchísimo. Pablo, en el día a día el análisis de algo que está en la vía pública, ya no solamente en movimiento, en el momento dado que llega a unos garajes, almacenes, etcétera, sino algo que está permanentemente en la vía pública, que se gestiona eminentemente en la vía pública, plantea una logística adicional, excepcional, para la recogida de la evidencia. Al final nosotros sí que es cierto que la evidencia lo vamos a recoger principalmente en los almacenes una vez que han llegado por decir así, los patinetes al almacén, tal cual están llegando, ¿vale? Con lo cual simplificamos un poquito la logística. Es ahí donde recogemos la evidencia y verificamos cómo están llegando esos patinetes y luego verificamos también cómo salen después del proceso de limpieza y desinfección. Es decir, porque ya no solamente me preocupa cómo llegue el patinete, sino que el proceso de limpieza y desinfección que están aplicando lo aplican bien y que realmente es eficaz. ¿Vale? Son las dos cosas que verificamos. Muchísimas gracias, Gerard. Has expuesto el caso en España. Entendemos que es una certificación que únicamente aplicáis en España. Hay, digamos, elementos de comparación con respecto, por ejemplo, al aspecto que comentabas de mejora de la organización dentro de vuestra compañía. Digamos que este es un caso exportable a otras experiencias. Sí, es decir, indistintamente del proceso de certificación, ¿no? Como os contaba, el hecho de que, por ejemplo, Pablo ahora contaba, ¿no? Que no es importante solamente ver cómo llega el patinete de calle, sino cómo sale este patinete después de ser pues, higienizado. Y esto lógicamente implica una departamentización de nuestros almacenes en áreas, en habitáculos y una serie de procesos que sí que es verdad que en España los estamos siguiendo para tener el certificado, pero que estamos exportando a otros países, como por ejemplo nuestros almacenes en París, en Milán y en otros países, ¿no? Que de alguna forma, indistintamente de que obtengamos un certificado local allí o no, nos ayudan a de alguna forma también poder asegurarnos que indistintamente de sea lo que os decía, un certificado o no, el proceso de limpieza que nuestros patinetes y bicicletas siguen en los almacenes locales, pues son parecidos a lo que de alguna forma estamos queriendo certificar en España y podamos de alguna forma pues asegurar que un usuario en España pueda tener la misma seguridad desde el punto de vista de la higiene, tanto si usan nuestros patinetes en España como en cualquier otra ciudad del mundo. Muchísimas gracias. De la experiencia, Pablo, Gerard, Marta, si podéis ofrecer un titular cada uno de vosotros, la experiencia del aprendizaje de esta experiencia, que para vosotros resuma el valor tanto de la certificación como la experiencia, ¿cuál sería? Empezamos por Gerard. Yo lo que diría es, nosotros estamos aquí para hacer las ciudades más habitables para nuestros usuarios o para todos un poco. Si lógicamente
Queremos ciudades más habitables, también queremos ciudades más seguras, ciudades donde de alguna forma pues la gente esté más saludable, y yo creo que la salud al final pues empieza por la higiene, ¿no? O sea, al final nosotros, o como titular, ¿no? Diría que dar seguridad a nuestros usuarios va mucho más allá que dar un tipo de transporte sostenible, saludable, sino que va con cosas básicas como puede ser la higiene, ¿no? Que vienen incluso de tiempos romanos. Así que yo me quedaría un poco con eso. Pablo. Pues, a ver, yo me lo voy a llevar a mi libro, como se suele decir. Yo me voy a quedar con la frase con la que empezaba la presentación, lo de lo que no se mide no existe y lo que no se mide no se puede mejorar. Y de la importancia realmente y la relevancia de haber introducido estos análisis en la certificación, que no son muchas las certificaciones que conllevan análisis, pero yo creo que aquí le da ese valor añadido y esa seguridad a la certificación. Y por último, Marta. Pues yo aquí lo dividiría en dos partes. Por una parte, me parece que como médico pues es una solución que me gusta porque nace desde el punto de vista más proactivo, en este caso, si me pongo en términos médicos, más preventivo, de manera que me gusta. Me gusta porque además yo creo que otra cosa no será, pero es cierto que el coronavirus y esta pandemia nos ha puesto un poco en sobreaviso, y creo que cualquier acción en este sentido pues será buena en general para la sociedad. Y luego hay otra cosa que a nivel personal me ha gustado muchísimo, que ha sido trabajar con el laboratorio y generar realmente una parte que ya no solamente pueda ser un marco teórico sistemático en el que yo me siento más cómoda y realizo, sino que además he compartido esto, una parte, digamos, creativa de proceso creativo con el laboratorio. Y creo que eso para mí a nivel personal me ha enriquecido también muchísimo. Y de verdad creo que hemos hecho un trabajo muy completo. Yo estoy encantada. Un trabajo en equipo, un trabajo a tres, laboratorio, gestión, proyecto, cliente, y uniendo esos tres conceptos podríamos resumir que la salud empieza en la higiene, continúa con la prevención y se controla con la medición de la evidencia. Tenemos que despedir al espacio. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a la doctora Marta Serrano, manager de Sanidad, Salud y Prevención de AENOR, a Pablo de Vicente, director del laboratorio de AENOR, y a Gerard Seyares, área manager de Paradot en España. Nosotros nos despedimos hasta las próximas sesiones de la Fundación Internacional ORP. Queden atentos al calendario de la Fundación en www.despior.org, porque ya se están publicando las próximas citas. La primera de ellas es el 12 de octubre con la jornada online Una mirada holística a la filosofía de visión cero en la Agenda 2030. Es una jornada únicamente para Costa Rica y será a las 5 de la tarde de Costa Rica en horario español. El 20 de octubre a las 3 en España, también online, la jornada de inteligencia de datos en seguridad y salud en el trabajo, nuevas métricas y KPI. Nos despedimos hasta entonces. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Adiós.